no tenemos ninguna, no, ahora se está grabando. Sí, ahora voy a Profe, grabar no la clase. tenemos, sí, estamos grabando y asumo, me encanta. No tenemos ninguna retroalimentación sobre los trabajos que tenemos. Y esto es muy importante porque uno invierte tiempo, profe, e invierte, digamos, asumido lo de las clases, porque uno tiene un interés en estas clases y uno quiere aprender y dice, bueno, capaz esto sea lo que me está pidiendo. Sí. Pero como somos ausentes de los conocimientos que ustedes, por ser docentes, lo tienen, estamos ávidos de conocimiento. Yo me declaro ávida de conocimiento y me encanta que usted me diga, ¿sabes qué, Inés? Fallaste, creíste que esto era, porque mi percepción es una cosa. Sí. Y me encanta, profe, porque realmente hay gente que de repente puede decir, me corrigió y está mal. No, a mí me encanta porque es un área nueva para mí. Claro, y de hecho que estamos para aprender ambos, porque claro, siempre también, o sea, definitivamente uno no por ser docente, por ejemplo, es porque sí, sabe todo, ¿verdad? sí, y fíjate el horario también, profe, porque uno invierte mi horario que vos veas ahí, pero uno, yo no sé si ustedes tienen en cuenta el horario que el alumno levanta Sí. o hace el trabajo práctico, es un horario en el que relaciona parte de su trabajo, digamos, laboral, pero porque a mí me apasiona, de repente invierto ese tiempo, profe. A mí particularmente me encanta que me corrija, porque a mí me apasiona tu materia. Sí. No, y de hecho, entonces, realmente y profe, quedo pendiente de las correcciones de mi trabajo práctico. Muchísimas gracias. no, perfecto. Ese trabajo yo ya corregí esos trabajos. Los puntajes ya están. Les quité 2 puntos a todos, ¿verdad? Porque no, tampoco, o sea, tampoco estuvo mal todo el trabajo. Pasa que la mayoría de las lesiones tienen los mismos mecanismos. Bueno, no, en este caso no realmente. En cuanto a los síntomas, creo que eran las medidas preventivas y no recuerdo qué otra cosa, eran similares. Entonces, fue 2 puntos lo que yo le quité a todos en ese caso y a modo de que puedan, esta vez, por ejemplo, lo que yo hice con este PowerPoint es más bien para que en base a eso estudien y no en base a lo que realizaron, ¿verdad? En cuanto a lesión del músculo. Porque, como te digo, en cuanto a las lesiones del músculo, por lo menos creo que le agregué 5 lesiones del músculo, entonces, para por lo menos interiorizarse sobre esas lesiones y el mecanismo de esa lesión, eso es lo que a mí me importa de ese trabajo práctico. Entonces, y fue en eso en lo que todos, a excepción de José, coincidieron todos con las lesiones del miembro inferior, pero no las lesiones del músculo. Entonces, eso era lo que puntualmente yo quería que ustedes, o sea, mi idea luego era corregir con ustedes ahora, casi nadie, de hecho que nadie se conectó, ahora solamente estás vos y está José. Entonces, hacerles llegar eso, ¿verdad? La corrección se hizo en principio de la clase, pero como casi nadie se conectó, entonces yo voy a enviar ese PowerPoint en el grupo. No voy a alzar eso en la plataforma porque tipo es una evidencia de que el trabajo en síntesis no se realizó, sería la cuestión, ¿verdad? Entonces, para no darle otro trabajo práctico, porque ya medio va a ser ya sería sobrecargarles ya, porque ya se invirtió tiempo en eso. Entonces, yo por eso ya puntué ese trabajo. Entonces,
Era más bien esclarecer nomás esa duda que hubo con el inicio de la clase de hoy. Entonces, como le dije yo a José, esa primera parte de la clase yo no grabé por eso, pero les voy a facilitar el PowerPoint que yo preparé. Voy a ver si envío por WhatsApp o si hago un Word y les paso por PDF a WhatsApp, por WhatsApp. Entonces de ahí ustedes pueden sacar esas informaciones para estudiar para el examen. Como les digo, lo que a mí me interesaba de ese trabajo práctico es que se sepan bien cuáles son esas lesiones del músculo y cuál es el mecanismo de las lesiones que usualmente se dan en esos músculos, ¿verdad? Bueno, era nada más que eso, ¿cómo se dice? Corregir un poquitito eso, ese detalle, y así para darle ya inicio a la clase de hoy, ¿está bien? Ya estamos 4:10 ya serían, y creo que ya nadie más se va a conectar. Entonces, explicarle un poquitito también, de repente, si pueden, a los compañeros sobre lo que pasó, ¿verdad? Porque hoy es nuestra última clase por cierto, y entonces en la siguiente clase ya sería, o sea, que el siguiente sábado ya es el examen de ustedes. También quise, como es, hacer una retroalimentación de las clases anteriores, pero creo que ya no nos va a dar el tiempo. En todo caso, ya la parte importante ya les adelanté, ¿verdad? Del tema del trabajo práctico. Y entonces esa parte ya quedó en claro y ahora vamos a darle inicio a la clase de hoy, ¿está bien? Estaban ustedes dos nomás conmigo. Son poquitos y Está- muy pocos se suelen conectar. Eso es lo que me solía preocupar también. Ok, entonces, a ver cuánto tiempo. Todavía no me marco. Bueno, vamos a darle inicio a la clase de hoy. Hoy quería hablarles yo sobre lo que es el sedentarismo. Como bien sabemos, no todos, no todas las lesiones que se pueden presentar o no todas las personas que van a llegar a nosotros van a ser deportistas. Ustedes se están preparando para ser entrenadores personales. Entonces, va a llegar gente que en su vida realizaron ejercicios, gente que pueden estar con cierto tipo de condición física, y entonces saber un poquito a qué es a lo que nosotros estamos sometiéndonos cuando recibimos a gente con ese estilo de vida, ¿verdad? Y saber cómo tratarle a esa gente o cómo ver la mejor manera de poder llegarle a esa gente. Entonces, la única manera en la que nosotros podemos llegarle a las personas es conociendo la condición en la que viven o conociéndole a esa persona. No hace falta, por ejemplo, saber demasiado de sedentarismo para darnos cuenta que una persona obesa tiende a ser obesa, a lo mejor no porque come mucho, sino también por su estilo de vida, ¿verdad? Entonces, por eso que quería hablarles un poco sobre lo que es el sedentarismo. Bueno, ahí está. Entonces, el cuerpo humano está hecho para moverse. Nuestro cuerpo, la estructura del cuerpo humano, está diseñado para el movimiento. Una pregunta que me habían hecho, recuerdo en la facultad, justamente fue mi profesor de kinefilaxia. Había dicho el profe, ¿cuál es la postura correcta del cuerpo humano? Preguntar. Y siempre vamos a encontrar, ya sea vamos a encontrar en las enciclopedias o en los libros de anatomía y definitivamente del cuerpo humano o demás, siempre vamos a encontrar las imágenes del cuerpo humano
o incluso en las gráficas de sistema, qué sé yo, esquelético, músculo esquelético, siempre vamos a encontrar a la persona de frente con la palma de la mano mirando hacia adelante, ¿verdad? Que sería la palma mirando acá, ¿verdad? Evidentemente hacia abajo. Modo de referencia, ¿verdad? Y no, eran esas las respuestas, ¿verdad? Parado, mirando hacia el frente, y siempre eran esas las respuestas que nosotros les dábamos a ese profesor, ¿verdad? Y no, ahí yo me enteré, ¿verdad? Como estudiante, yo me entero de que el cuerpo humano, la postura correcta del cuerpo humano es el movimiento. Nosotros estamos diseñados para el movimiento y no precisamente para estar parado o estar sentado, porque cuando hablamos también de postura correcta ya nos enderezamos nosotros sentarnos bien, por ejemplo, y no. Entonces, el cuerpo humano está hecho para moverse. Cada uno de nuestros músculos cumplen una función motora que nos permite realizar algún desplazamiento. Sin embargo, con el paso de los años, el ser humano ha ido sustituyendo las actividades físicas por otras más mentales. Estos avances han supuesto grandes progresos, pero también han dado lugar a un estilo de vida más sedentario. Muchas veces creemos que por el hecho de estar, qué sé yo, por ejemplo, en la oficina, el famoso está trabajando bajo el aire, nos está estresando, ¿verdad? Eso puede tener, físicamente hablando, puede tener, qué sé yo, una cierta estabilidad o una cierta comodidad, pero cuando se vuelve rutinaria esa condición, y si es solamente nos enfocamos haciendo eso, después ya, qué sé yo, te vas a tu casa, te acostás otra vez o te vuelves a sentar, no realizas otras actividades que impliquen movimiento, entonces eso puede conllevar a otros daños estructurales en cuanto a la función motora del cuerpo, ¿verdad? Sin tampoco dejar de lado, ¿verdad? Pero eso ya es medio, ya es aparte, ¿verdad? Todo lo que implica la parte mental, ¿verdad? Vos podés estar bien, trabajando cómodamente, sentado bajo aire, pero te está trabajando mucho la mente, por ejemplo. Pero eso ya sería otro tema. A lo que voy es que con el tiempo se llega a trabajar de una manera más estática y ya no de una manera dinámica, ¿verdad? Es evidentemente cada uno opta por la profesión que quiera, ¿verdad? O por los hábitos que uno quiere, pero eso no implica o no significa que puedan ir exponiéndole a la salud también. Tanto así, trabajar en exceso, de manera dinámica, como lo realizan, por ejemplo, los albañiles bajo el sol, trabajando de manera todo lo que implique que sea con mucho esfuerzo, por ejemplo, también es contraproducente en algún momento, ¿verdad? Por eso, en cuanto al comportamiento sedentario, hablamos en base a la actividad y en base al tiempo. Entonces, un trabajo que implique un bajo costo energético sería en cuanto a la actividad que se realiza. Y en cuanto a una inactividad física, sería en el caso de las personas que están mucho tiempo sentadas o que están mucho tiempo recostadas. Uno, cuando habla en cuanto al tiempo, habla de lo que uno hace ya en su momento de descanso, en su momento de despeje, ¿verdad? En cuanto al otro comportamiento sedentario, es en cuanto a la actividad que ya implica, por ejemplo, lo que es las actividades laborales, por ejemplo, que uno realiza, ¿verdad? Ok. Pero, en este caso, ¿qué es el sedentarismo puntualmente? A nivel OMS,
el sedentarismo. Ellos definen el sedentarismo como la falta de actividad física regular y se define como menos de 30 minutos diarios de ejercicio regular y menos de 3 días a la semana. Una persona que realiza menos de 30 minutos diarios de ejercicio regular o menos de 3 días a la semana ya es considerada una persona sedentaria. La conducta sedentaria es propia de la manera de vivir, consumir y trabajar en las sociedades avanzadas. ¿Cuáles son las consecuencias del sedentarismo? Algunas consecuencias de la falta de actividad física son notables durante unos pocos días o semanas. Por ejemplo, las más notables y sutiles son el dolor de espalda, tensión de cuello, presión arterial alta o apatía, pero puede causar daños graves con el pasar de los años. Además, se le considera la principal causa de obesidad y del desarrollo de otra variedad de enfermedades. Otras afecciones que más frecuentemente se presentan son la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, la obesidad, el cáncer y la osteoporosis, entre las principales afecciones. ¿Cuáles son los signos y síntomas del sedentarismo? Cuando hablamos de signos y síntomas del sedentarismo, no hablamos específicamente del sedentarismo como patología, sino hablamos de los signos y síntomas que desencadenan la falta de actividad física o la falta de movimiento de esa persona. Y en cuanto a eso, hablamos de las restricciones del movimiento, los dolores musculares y articulares, la fatiga, los problemas respiratorios y la depresión, que son los 5 signos o síntomas más detonantes o más, ¿cómo les puedo decir? Los más arraigados en cuanto a lo que es el sedentarismo. Cuando hablamos de restricciones del movimiento, por ejemplo, la persona ya no puede agacharse ni siquiera para ponerse los zapatos, o de repente está al conducir, estamos manejando por, qué sé yo, manejamos cierta distancia y ya estamos todos incómodos, o reclinamos el asiento, o nos sentimos, nos sentimos incómodos estando sentados, por ejemplo, y con poco tiempo de estar manejando, por ejemplo. Esas son, por ejemplo, algunas actividades que usualmente realizamos y que de repente ya nos cuesta. O bajar y subir alguna escalera, ponerles un paciente, o sea, o una persona que está yendo, qué sé yo, a algún lado y justo hay escaleras, no funciona el ascensor. Y la persona al subirse a la escalera o al bajarse las escaleras ya siente el famoso yuhua. Ya se siente fatigado, ya se siente con disnea incluso, ya le cuesta respirar en algunos casos. O también se denota mucho por el exceso de peso, ¿verdad? En cuanto a los dolores musculares y articulares, esto es evidentemente por la falta de actividad física. No siempre los dolores musculares se van a dar por exceso de actividad física, sino también por la falta de los mismos. Todo lo que implique, todo lo que sea en exceso o todo lo que sea carente a, puede ocasionar dolor. En este caso, por ejemplo, se puede presentar dolores musculares. En este caso, por ejemplo, a ver, los pacientes de la tercera edad, por ejemplo, suelen referir dolores o molestias articulares o musculares, justamente por la falta de movimiento. Empiezan a caminar más lento, están caminando poco, están todo el día sentados o acostados. A lo mucho, lo máximo que caminan es ahí a la vuelta para ir al baño, luego vuelven a estar a su dormitorio. Entonces,
Eso evidentemente con el tiempo va a ir ocasionando dolores articulares. ¿Por qué? Porque cuanto menos movamos las articulaciones, estas van a empezar a doler por la rigidez que se va a ir produciendo. Cuando hablamos de fatiga, aquí se presenta un círculo vicioso. Los que están agotados por el trabajo prefieren quedarse en el sofá y esto promueve los efectos dañinos de estar sentado, que suele pasar también. Esto habla en cuanto a la fatiga, al cansancio físico, ¿verdad? Y no, realmente no está muy fuera de ser cierto, porque incluso hago hincapié en que tengo conocidos, o de repente a mí también me pasa, que estás tan cansado, tan agotada, que de repente ya te da flojera ir a caminar, o te da flojera de ir al gimnasio, cuando esa siempre es tu rutina incluso. Pero cuando esto es, ya se hace crónica, esta fatiga, este cansancio y ya te da flojera, entonces es ahí en cuanto se va presentando, se va adentrando más a lo que es el sedentarismo. También cuando hablamos de problemas respiratorios, esto fue lo que les estaba mencionando, al subir escaleras, al subir y bajar escaleras o al jugar con tus hijos se presentan estas fallas en el aliento. Se quedan sin aliento rápidamente, por lo que prefieren evitar el ejercicio, pero la actividad física regular ayuda a mejorar el sistema cardiovascular y por lo tanto la respiración. En cuanto a la depresión, un ratito, no sé qué saltó acá. Bueno. En cuanto a la depresión, la actividad física ayuda al cuerpo a descomponer el exceso de hormonas del estrés y a estimular la producción de hormonas de la felicidad, por lo que la falta de esta puede afectar el estado de ánimo y psíquica, conllevando a la depresión, la pérdida de motivación, la irritabilidad, la dificultad para dormir y la falta general de energía son los primeros síntomas de la depresión. Entonces, a modo de combatir esto, es buena también la actividad física. Bueno, hablando un poco de lo que es el dinamismo. Estuve hablando yo sobre lo que son las actividades estáticas y las actividades dinámicas. En este caso, entonces, hace alusión a lo que es el dinamismo. En pocas palabras, el dinamismo es lo contrario a lo que significa el sedentarismo. Esto quiere decir que se trata de toda acción que conlleve dinámica y actividad física. El dinamismo en nuestro día a día evita que nuestros cuerpos desarrollen las alteraciones previamente mencionadas, pero no solo nos ayuda a reducir el riesgo de padecer alguna alteración de la salud, sino que también proporciona variedad de beneficios que mejoran nuestra salud y bienestar y por supuesto prolongan nuestro tiempo de vida. Entonces, en base a lo que es el sedentarismo, es la ausencia o carencia de actividad física y el dinamismo es lo contrario a eso. Entonces es todo lo que conlleva a la dinámica y a la actividad física. En pocas palabras, ¿verdad? A modo de resumir lo que es sedentarismo y lo que es dinamismo. Cuando hablamos de la prevención del sedentarismo y promoción del dinamismo, dijimos que el sedentarismo es la falta de actividad física y en consecuencia la solución será realizar actividad física. Una vez hayas iniciado con cualquier ejercicio físico de tu preferencia, empezarás a gozar de los beneficios de mantenerte activo y en movimiento. No necesariamente debes iniciar una actividad que requiera de gran esfuerzo físico. Puedes comenzar con algo tan sencillo como caminar unos 30 minutos diarios. Entonces,
para, a modo de prevenir para prevenir el sedentarismo, tenemos que realizar cierta actividad física. Y en cuanto a promover el dinamismo, que sería lo mismo, en este caso, por lo menos comenzando a caminar unos 30 minutos diarios, ¿verdad? Usualmente yo a mis pacientes les digo que realicen por lo menos caminata de 20 minutos, después que vayan progresando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque incluso el paciente viene y te dice, o en este caso los alumnos, sus alumnos de entrenamiento en este caso, van a decirles, o sea, que de repente ya no, o sea, ya no va notando cierto esfuerzo en lo que están realizando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cuerpo se adapta rápido. Lo que sí realmente cuesta es iniciar esa actividad física. Cuesta mucho. Uno, ya sea por la falta de tiempo o de repente por el cansancio, la fatiga o el famoso ¿quién va a descansar en vez de mí, verdad? Entonces, iniciar es lo más difícil de realizar actividad física en este caso, cuando la persona es sana, evidentemente. Estamos hablando de un sedentarismo de gente actualmente sana, ¿verdad? Entonces, darle ese hincapié para que realice esa actividad física, por lo menos caminando unos 20 o 30 minutos, incentivar de ese modo a que pueda realizar actividad física, por lo menos de repente, en principio, es comenzar el problema y luego ya se va a ir adaptando. Entonces van a ir adquiriendo esa rutina y ya posterior a eso, ellos mismos van a notar que el cuerpo ya se adaptó a esa rutina y entonces va a necesitar un sobreesfuerzo. Y entonces ahí sí pueden ir aumentando a 30 minutos, a 40 minutos, o pueden empezar a hacer un trotecito corto o empezar a trotar, por ejemplo. Entonces, de esa manera uno va promoviendo del sedentarismo al dinamismo a las personas que no están acostumbradas a realizar actividad física. Otro sería el caso cuando son personas que están saliendo de una lesión, ya, por ejemplo, una persona ya rehabilitada, porque en ese caso también podemos hablar de sedentarismo cuando una persona posterior a una fractura estuvo enyesada 1 o 2 meses. Posterior a eso se realiza su fisioterapia, empieza con su fisioterapia, se realizan fisioterapia 2 meses o 3 meses, van sumando la cantidad de tiempo que ella lleva sin realizar esa actividad física. No obstante, cuando empiezan a retomar, cuando empiezan a realizar su rehabilitación, por ejemplo, independientemente a la lesión, estamos hablando independientemente a la lesión, también nosotros vamos adentrándoles a lo que son los ejercicios terapéuticos. Evidentemente no es lo mismo que realizar actividad física, pero también es una manera de promoción del dinamismo, ¿verdad? Vamos enseñándole al paciente cómo realizar poco a poco, de manera en la que puedan ir realizando poco a poco de vuelta esos movimientos o esos ejercicios que usualmente hacían. En este caso, por ejemplo, es diferente. Como les digo, son ejercicios terapéuticos en base a corregir la rigidez articular, por ejemplo, que se va presentando. Entonces, es otro tipo de movimiento, pero también es a modo de promover al dinamismo. ¿Por qué les hablo de esto? Hay pacientes, por ejemplo, que incluso el médico le está indicando ya realizar su rehabilitación y no realizan. Entonces ellos suponiendo que en algún momento van a recuperarse, ¿verdad? Desde ahí al hecho es otra historia, ¿verdad? Pero es también una promoción del dinamismo en cuanto a la rehabilitación en ese caso. Bueno, en un minutito se va a cortar la transmisión. Estoy viendo que ahora se están adhiriendo más compañeros, entonces, en cuanto termine este enlace, yo en el mismo momento voy a tratar de ingresar de nuevo a la clase. Vamos a terminar de dar
sea, vamos a terminar de hablar del tema de hoy y voy a hablarles un poquitito de lo que va a ser el examen final. ¿Está bien? Un minutito nos queda. ¿Les parece? Hasta acá no hay dudas. Hola Aristides, ¿qué tal? Ah, estás con Inés. Ah, ustedes están juntos. Sí, sí, profe, estamos participando. Ah, Gracias, profe, genial. estamos participando juntos de la clase. Ah, Gracias. genial, genial. Entonces, vos ya me escuchaste hace rato. Pero el tema del trabajo práctico también. Sí. Sí, claro que sí. Ah, perfecto, genial entonces. Bueno, enseguida se va a cortar, entonces vamos a volver a conectarnos. Famoso, profe, cuando da más gusto, se va a cortar. Exactamente. Menos mal, sí que mi internet esta vez no nos falló tanto. ¿Verdad? Pero realmente queda mucho en el tintero. Sí, así mismo.